Comienza aquí el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello contamos hoy con el secretario general de Eusko Alkartasuna, con Pello Urizar. Ongi etorri. Eskerrik asko. Comenzamos hablando de esos datos que acabamos de conocer del desempleo. Parece que el desempleo baja. En España baja un tanto de los 5 millones y en Euskadi en total en Euskal Herria son 2.794 los desempleados menos en abril. ¿Es un dato positivo? Es un dato que yo creo que lo primero que hay que trasladar es que es un dato que sale después en base a una lectura diferente, porque ahora que se comente que en el Estado hay 5 millones, casi 5 millones, cuando estábamos hablando hace nada que estábamos superando los 6 millones, es un cálculo hecho de manera diferente. Eso no quiere decir que de repente haya dejado de haber 1 millón de personas menos en el paro. Dicho eso, yo creo que lo que sí tenemos claro es, y sobre todo la economía española suele basarse en fluctuaciones en base también a la propia actividad económica que se da con temas del turismo y ese tipo de cuestiones. Yo creo que no nos tenemos que dejar engañar ni despistar por este tipo de datos que salen puntualmente, porque la experiencia nos enseña que cuando se termina esa etapa del año normalmente suele volver a crecer. Así que desde luego los objetivos no tienen que variar. No tenemos que conformarnos con que de repente digan que el cero no sé cuánto ha bajado, que creo que es coyuntural. Sí, porque en todo caso es significativo que sí que es cierto que los dos sectores en los que más ha bajado el desempleo han sido en la construcción y en los servicios, un dato que tal vez va en la dirección de lo que estamos contando. Eso es. Entonces yo, lo que sí está claro es que nosotros ya llevamos diciéndolo como Euskal Herria Bildu mucho tiempo. Creemos que estamos sufriendo consecuencia de unas políticas que se han llevado durante las últimas décadas, y creemos que no hacer esa lectura de raíz nos va a llevar a que, si bien puede mejorar en algún momento la situación respecto a lo que está ahora, no vamos a cambiar en lo fundamental, y yo creo que si queremos salir de ese paro técnico que desde luego puede estar en un momento dado, un paro ya que lo asuma la sociedad como normal, muy por encima de la media europea, yo creo que lo que tenemos que hacer es plantearnos qué es lo que en la base, en el fondo, falla, qué conceptos que de por sí los dábamos por buenos, pues hay que ponerlos en cuestión, y si no se hace esa lectura y se cree que esto es algo coyuntural, mal vamos a ir. Precisamente ese objetivo de la reactivación del empleo es uno de los objetivos que está recogido en esos 6 puntos del plan de estabilidad que presentaba Iñigo Urkullu el pasado jueves. Esta semana es ya el turno de las reuniones. ¿Cómo afrontan ya han pasado unos días desde que presentara ese proyecto? ¿Siguen creyendo que el Gobierno no tiene la actitud adecuada? Hombre, creemos, antes que nada, que el Gobierno anda dando palos de ciego, respecto a Euskal Herria Bildu concretamente. Hemos visto cómo en el proceso de la negociación presupuestaria y posteriormente se nos ha querido pues dejar a un lado de manera voluntaria, o sea, no es algo que, porque incluso se ha trasladado claramente que el modelo Euskal Herria Bildu es un modelo que está en las antípodas, y eso nos traslada la pregunta, y es que, teniendo en cuenta que el modelo Euskal Herria Bildu es un modelo que busca la redistribución de la riqueza, la justicia social, un sector público fuerte, y desde luego tener claro que para eso hace falta dinero, y entre otras cosas hay que hacer una revisión completa de la política fiscal, y que tenemos que tener nosotros la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, no las que nos impongan desde Madrid. Si nos basamos en eso, pues el PNV tendrá que trasladarnos cuál es su modelo de política, cuál es su modelo económico, porque si ese es el de las antípodas, desde luego creo que andamos mal. Aún y así, lo que sí estamos viendo es que el Partido Nacionalista Vasco, tanto en el periodo presupuestario como en este post-presupuestario, donde está lanzando loas al PSOE y al PP y nos quiere arrinconar a nosotros, vuelve ahora a trasladar una ronda de conversaciones a la que asistiremos, pero sabiendo que con nosotros lo hace por cumplir el papel, y que desde luego nosotros
de nuevo, tal y como iniciamos en aquellas primeras rondas que se dieron en la época en la época que todavía estábamos discutiendo a ver si entrábamos a gobierno o no entramos a gobierno, pondremos nuestras propuestas claras encima de la mesa y me temo que de nuevo vamos a recibir o una negativa o un silencio a esas propuestas, porque es lo que hasta ahora hemos recibido. En todo caso, hemos escuchado hablar mucho de líneas rojas en todo este proceso de negociación presupuestaria. Patxi López este fin de semana, en una entrevista que concedía a un medio de comunicación, decía que la reforma fiscal es la línea roja por la que no piensa pasar los socialistas, no darán el apoyo si no hay una reforma fiscal. ¿Cuál sería la línea roja de Euskal Herria Bildu? Bueno, nosotros lo que sí tenemos claro es que cuando estamos hablando de reforma fiscal también, que ahí sí llegamos a un principio de acuerdo, por lo menos en algunos puntos, con los socialistas en Juntas Generales de Guipúzcoa a propuesta de la Diputación, lo que sí estamos viendo es que, si bien aquel acuerdo inicial trajo una respuesta negativa del Partido Nacionalista Vasco y muy concretamente de la Diputación de Vizcaya, ese mensaje ha variado. Ya no se posicionan en contra de la reforma fiscal, pero lo que sí luego, cuando ponemos negro sobre blanco sobre el papel, tenemos que mirar a ver qué implica la reforma fiscal, o si es solo un maquillaje o es de verdad atacar en profundidad, qué es lo que creemos nosotros que se tiene que hacer, porque en la época pasada hemos visto casos en los que la propia ingeniería fiscal ha permitido que personas como, y es un caso de Guipúzcoa, como Rafa Nadal, hayan estado, hayan tenido sus propios negocios en Guipúzcoa porque la fiscalidad le era más ventajosa que la fiscalidad del gobierno español. Ese tipo de cuestiones hay que ponerlas en entredicho, ese tipo de cuestiones hay que cambiarlas de arriba abajo, y en ese sentido nosotros lo que vamos es a cambiar. Esa es una de las líneas rojas, pero creemos que a los agentes políticos se nos tiene que pedir responsabilidades, no solo por estar en el gobierno o dejar de estar en el gobierno, sino por aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Estamos viendo muchísimos casos de empresas pequeñas y medianas en Euskadi que están cerrando, no porque tengan la cartera de pedidos vacía, sino porque no pueden hacer frente a la financiación de esos proyectos que tienen que llevar adelante. Y para nosotros hay un papel fundamental, lo tiene Kutxabank, porque la mitad del dinero que se mueve en la Comunidad Autónoma Vasca se mueve a través de Kutxabank. El PNV tiene algo que decir ahí. Porque Kutxabank es una entidad financiera, es un banco, pero donde los propietarios, digámoslo, son las tres Kutxas, la Caja Vital, la BBK y la Kutxa, y en ese sentido la mayoría en esos consejos de administración lo tiene el PNV. El PNV tiene que decir por qué Kutxabank no se convierte en un agente que promueva dinero para las entidades, o sea, para el tejido industrial, para el tejido social. ¿Por qué están sucediendo esas cosas cuando lo que estamos viendo es que lo que hace falta es dinero? Dinero hay que buscarlo y hay que proveerlo al tejido industrial, al tejido que necesita este país para crear ese empleo. Y mientras eso no se haga, pues desde el gobierno se podrá plantear que la situación es muy mala, que tiene menos recursos el propio gobierno, pero desde luego creemos que tiene diferentes herramientas, que también el Partido Nacionalista Vasco tiene responsabilidades fuera del gobierno, y en ese sentido la lectura hay que hacerla más completa que solo circunscribiéndolo a que en un presupuesto haya 1.100, 1.200 millones menos, que nosotros discrepamos que los haya. En ese objetivo de la activación del empleo, Íñigo Urkullu sí ha anunciado el pasado jueves que se generarían 200 millones de euros de esa supuesta flexibilización del déficit que ya le adelantaron desde Europa. ¿Cree usted que esa cantidad será suficiente para la activación del empleo? ¿O creen que hay otras partidas posibles? Nosotros pusimos en el último borrador del presupuestario, pusimos 1.000 millones, cerca de 1.000 millones encima de la mesa. 1.000 millones que salían. Nosotros creíamos que era factible que de esa flexibilización o esa subida del límite de déficit, no 200 sino 500 y pico subieran. Teníamos claro que del fraude fiscal, tal como se estaba demostrando en Guipúzcoa, había posibilidad de conseguir cerca de 150 millones más, y nosotros lo que tenemos claro es que las prioridades hay que marcarlas. Tenemos ahora mismo un proyecto como el tren de alta velocidad, que estamos viendo que no va a tener recorrido. No va a tener recorrido por lo menos en las siguientes décadas, porque el Gobierno de Madrid ya ha decidido que no va a ir más allá de Vitoria, que no va a ir más allá de Castejón, y en Iparralde las cosas están pasando igual. No hay un proyecto que defina qué va a pasar entre Hendaya y en Burdeos en las siguientes décadas. Entonces, lo que nosotros decimos es que esos 300 y pico millones que están destinados a eso se destinen a otras cosas que son más prioritarias. Nosotros pusimos 1.000 millones encima de la mesa. En todo caso, sí que parece que todos los partidos están muy enrocados, cada uno en su postura. ¿No hay una opción de que se flexibilicen las posturas?
Bueno, lo que pasa es que la flexibilización tiene que venir primero por parte de aquel que tiene la obligación de buscar acuerdos. El Partido Nacionalista Vasco se pasó la legislatura pasada y sobre todo el final de la legislatura echándole al gobierno vasco de Patxi López que era un gobierno débil porque había perdido el apoyo del Partido Popular y en ese sentido con 25 parlamentarios, el apoyo de 25 parlamentarios en la Cámara de Gasteiz no tenía la suficiente fortaleza como para mantener ese proyecto. Bueno, siendo eso así, y pudiendo compartir esa lectura, desde luego el propio Urkullu hizo aquello que criticó la legislatura anterior. Bueno, pues conformar un gobierno con el apoyo no de 25, pero sí de 27. Y sabiendo o previendo que, no sé si el prurito de gestión que habían tenido o que les daba al haber estado en el gobierno durante tantos años les iba a suponer abrir un montón de puertas. La cuestión es que ellos tienen la obligación de llegar a acuerdos con el resto de agentes, con aquellos que le dan esa mayoría que necesita para sacar adelante muchos temas. Pero la primera obligación es la suya. Lo que no puede hacer es hacer una lectura catastrofista diciendo que no, es que este es el presupuesto que tenemos porque se basa en estos ingresos y no hay otra forma de hacerlo y por responsabilidad tenéis que actuar bueno, apoyándonos. Esa no es la lectura ni es cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que llegar a unos mínimos acuerdos y de ahí no se ha bajado hasta ahora el gobierno de Urkullu. En todo caso, cuando recurrió finalmente a la prórroga de las cuentas y una y otra vez el Ejecutivo de Urkullu sí que ha dicho que ha recibido una actitud muy de bloqueo por parte de la oposición. ¿Qué le respondería a ese argumento? Hombre, pues que da la sensación de que EH Bildu ha tenido la capacidad de llegar a un acuerdo con el PS, con el PP y con UPyD para conformar un bloqueo conjunto respecto al PNV, respecto al gobierno de Iñigo Urkullu. Y más lejos de la realidad, cuando vemos constantemente en el Parlamento que las propuestas que pone encima de la mesa EH Bildu son automáticamente rechazadas, aunque se esté de acuerdo, automáticamente rechazadas por el PP y UPyD. Lo que, bueno, pues más allá de ello yo creo que es de alguna manera intentar esquivar la propia responsabilidad, porque yo creo que es responsabilidad del propio gobierno el que haya sido capaz de que todas las fuerzas, y digo todas, se hayan posicionado en contra. Yo creo que la carencia la tienen ellos. En todas esas negociaciones sí que es cierto que el Ejecutivo sí ha mostrado una preferencia, y así lo han constatado en algunas entrevistas, una preferencia por pactar con el PSE. ¿Por qué cree usted que Euskal Herria Bildu parece descartada para esas negociaciones desde un primer momento? Bueno, pues quizás porque Euskal Herria Bildu desde el principio le está poniendo negro sobre blanco cuáles son las medidas que entiende que se tienen que tomar. Lo iniciamos desde aquel proceso de conformación de gobierno con un documento muy claro y en la segunda ronda presentando otro documento donde veníamos a responder a sus peticiones e incluso hacíamos una lectura de aquello que entendíamos que no se respondía o aquello que entendíamos que quedaba sin proteger. Después de esa segunda ronda no ha habido nunca más respuesta. Pero esa ha sido la actitud del gobierno vasco bueno, en cuantas reuniones que ha habido tanto para la conformación de los presupuestos como posterior. Y entonces nosotros, no sé si el Partido Nacionalista Vasco, que de algunas veces por trivializar un poco el tema suele trasladar que nuestro modelo es el de Corea del Norte, pues bueno, pues se siente de alguna manera amenazado, se siente, no lo sé, pero la cuestión es que el Partido Nacionalista Vasco decidió ya desde el principio que con Euskal Herria Bildu no quería saber nada. Y bien porque entiende que dentro del Partido Socialista pues puede haber dos corrientes, pero una es muy favorable a llegar a un acuerdo además de estabilidad, no solo presupuestaria, sino de estabilidad de gobierno. Ahí vemos las declaraciones de, bueno, pues de diferentes dirigentes de tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Socialista Obrero Español, como Jáuregui, que plantean que tiene que haber una responsabilidad por parte del PSE para abordar una estabilidad de gobierno y en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo que sí se ve claramente es que el Partido Nacionalista Vasco bueno, una y otra vez está bueno, de alguna manera echándole los tejos al Partido Socialista porque desde luego yo creo que incluso cara a sus propios votantes le resultaría algo mucho más factible que un apoyo que tuviera que ser con la suma del Partido Popular y UPyD. En todo caso, sí que es cierto que la respuesta hasta ahora de los socialistas ha sido un no, entonces sí que hay voces que consideran que el PNV no quiere pactar con Euskal Herria Bildu porque Euskal Herria Bildu sería su contrario directo a la hora de los votos, porque la diferencia de votos entre Euskal Herria Bildu y el PNV es mucho menor. ¿Puede ser que sí que exista ese miedo a
llegar a un acuerdo con alguien que está más cerca de quitarle el poder? Puede ser una lectura política y seguramente tendrá algo de cierto. Nosotros lo que sí tenemos claro es tenemos un proyecto de país. Tenemos claro también que para ese proyecto de país sí o sí en algunas cosas vamos a tener que llegar a acuerdos también con el Partido Nacionalista Vasco, pero da la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco quiere llegar a entablar conversaciones o llegar a acuerdos con Euskal Herria Bildu desde una posición de poder, y entiendo que desde una posición de poder ya con un gobierno bueno, pues asegurado, con un gobierno con el respaldo mayoritario, y en cambio haciéndolo previamente demuestra su incapacidad de llegar a acuerdos. A mí me da la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco no está dispuesto a compartir nada, quiere llevar la iniciativa en todo, y en ese sentido nosotros que sí estamos dispuestos y lo hemos visto. No desde esta época, o sea, desde la propia conformación del proceso de paz, los primeros pasos que se daban, la conformación del Acuerdo de Gernika, hemos visto una voluntad nula por parte del Partido Nacionalista Vasco de sumarse a algo que no controlasen ellos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es la misma dinámica. En los pasos previos, creo que lo que quieren es llegar a un acuerdo que le dé estabilidad con el Partido Socialista, y luego desde esa posición de fuerza, quizás quieren llegar a algún acuerdo con Euskal Herria Bildu, pero yo creo que puede ser una lectura adecuada cuando ellos trasladan o toman esas decisiones porque ven a Euskal Herria Bildu como una fuerza que amenaza su hegemonía histórica del nacionalismo. En todo caso, ya acabando con la postura de los socialistas el pasado jueves, ¿le sorprendió a usted ese discurso tan concreto y tan taxativo que tuvo con el Partido Popular al decir que si el Partido Popular llega a un acuerdo con el PNV, el PS no estará en ese acuerdo? Hombre, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que hay algunos partidos que funcionamos en base al ámbito nacional de Euskal Herria, pero hay otros partidos que funcionan en base a otro ámbito territorial. ¿Quiere decir eso que Patxi López está mirando más a Madrid que a Euskadi? Yo creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, cada vez que hacen política aquí, o tanto aquí como en Nafarroa, están mirando de reojo a Madrid también. Y hemos visto cómo decisiones que se han tomado en el ámbito propio de Euskal Herria, y eso más claramente quizás se vio en Nafarroa, como desde Madrid bueno, pues, se les dio el veto o incluso se modificaron. Tanto unos como otros, cada vez que hacen un cálculo electoral aquí, o antes de tomar una determinación relacionada con temas de Euskal Herria, hacen el cálculo de cómo va a afectar eso a la realidad española, y desde luego, si el Partido Socialista, que ahora vuelve a erigirse como el paladín de la izquierda, como aquel que tiene posibilidades de poner propuestas encima de la mesa porque Rajoy lo está haciendo muy mal, sería difícil de entender que pues una persona que incluso, bueno, pues en los mentideros socialistas se dice que puede ser el siguiente responsable del Partido Socialista Obrero Español, esté previamente llegando a acuerdos con el Partido Popular aquí, y luego eso, ¿cómo podría trasladarlo a Madrid? Yo creo que la gente tiene que tener claro que aquí hay partidos que cuando hablamos de Euskal Herria y decidimos de Euskal Herria, solo estamos hablando de Euskal Herria y del ámbito territorial de Euskal Herria, eso sí, todo Euskal Herria, pero hay otros que cuando hablan y deciden sobre aquí están viendo qué conclusiones o qué consecuencias va a tener en Madrid. Hablamos ahora de ese estatus que propone el Lehendakari para 2015, que ya marcaba ese nuevo estatus para el año 2015. ¿Cree usted que va en la buena dirección, que se va a celebrar ese referéndum? ¿Cómo cree que está la situación en estos momentos? Pues no lo sé, porque sí es verdad que cuando nos trasladaron las líneas maestras de lo que ellos pretendían hacer en el gobierno, sí hablaban de esa modificación del estatus, nos plantearon que en el primer semestre de 2013 se iba a iniciar un proceso de reflexión con unas personas, bueno, ya veremos qué recorrido tiene, pero en aquel momento también se hablaba de una consulta o de darle la palabra a la ciudadanía. En el documento que nos pasó la semana pasada no aparece nada de eso, aunque luego el discurso también lo comentó. Entonces, yo no sé si ha sido un lapsus, ha sido un error, o es esa política o esa manera de actuar que sabe nadar bien en la ambigüedad del PNV, en la que dice por un sitio pero no lo hace en otro sitio, no aparece. Nosotros desde luego estamos esperando a ver que nos diga cuál es la voluntad del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno vasco en este tema.
Porque lo que sí es verdad, y ahí concretamente me refiero a Euskal Kartasuna, nosotros hemos vivido en el pasado momentos bastante dolorosos, porque pusimos encima de la mesa bueno, pues todo el proyecto de Euskal Kartasuna por potenciar un nuevo estatus y por darle la palabra a la ciudadanía en base a una consulta, y desde luego fue oficialmente fueron los tribunales españoles, pero en el interín todos sabíamos, y eso ha aparecido luego en documentación también, que la propia dirección del PNV, encabezada por el propio Iñigo Urkullu, no tenía voluntad de seguir adelante. Entonces, ha cambiado Iñigo Urkullu, que ahora ha cambiado de posición y está encabezando el gobierno vasco, ha cambiado la mentalidad de Iñigo Urkullu y quiere seguir hasta el final, porque nosotros lo que sí tenemos claro, y estamos en un proyecto que así lo defiende, la única manera de que el futuro de este país, tanto en lo cultural, en lo económico, en lo relacionado con el euskera, la única posibilidad de que perviva este país en el futuro es a través de la consecución de un Estado. Entonces, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, y todavía no tenemos claro cuál es el objetivo que busca el PNV, en este caso el gobierno de Iñigo Urkullu. Usted en algunas entrevistas sí que ha hecho referencia a los avances que se han dado en Cataluña y en Escocia, donde parece que sí que va a haber esa consulta. En el caso de Escocia ya hay fecha concreta. Hoy mismo Artur Mas se va a reunir con dirigentes para empezar a hablar de esas mesas de autodeterminación o de independencia. ¿Sigue viendo con envidia lo que está pasando en ambos casos? Sin lugar a dudas, porque en el primero de los casos, en el escocés, bueno, antes que nada, hay una base democrática, una cultura democrática en el gobierno británico que en principio entiende, ¿verdad?, que los escoceses tienen que ser aquello que los escoceses quieran, y eso es envidiable, porque las diferentes naciones que convivimos o estamos dentro del Estado español, es algo que no vemos esa voluntad por parte, no de este gobierno, sino de ni uno de los gobiernos que han pasado por el gobierno de Madrid, y en ese sentido, desde luego, entendemos que los catalanes bueno, pues actúan de otra manera, actúan de la manera del apoyo popular. Yo estuve en la diada del 2012 y vi eso, pues miles y miles y miles de personas en la calle solicitando la independencia, porque tenían claro, y ahí había personas que no eran nacionalistas, que no sentían la independencia como un anhelo identitario, sino tenían claro que lo que ellos entienden en Cataluña, ese proyecto a futuro, no tenía posibilidades dentro del Estado español. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde luego bueno, pues están avanzando y están avanzando bien, y creo que a nosotros nos están marcando una línea que tenemos que seguir. En ese caso de Cataluña, sí, la mayor diferencia que hay es que en ese caso los socialistas sí se han desmarcado de la situación, de la postura de Madrid. Parece muy difícil que esa situación se dé también en Euskadi. Bueno, en principio Cataluña tiene una característica especial, el Partido Socialista, el PSC catalán tiene una característica especial que no lo tiene el PSE, y es que es un partido separado, es un partido diferente, es un partido que nació no a través del Partido Socialista Obrero Español, y que luego llegó a un acuerdo, pero es otro partido, y eso se nota también, se nota no en todos sus dirigentes, no en toda su estructura, porque sí hay también dentro del partido del PSC parte del alma, digamos, la tienen española, pero hay muchísimas y muchísimas personas y dirigentes de diferentes niveles, alcaldes, donde las consultas independentistas se dieron con total naturalidad, que sienten que Cataluña tiene que ser otra cosa, que sienten que Cataluña no tiene recorrido dentro del Estado español. Lo que nos diferencia ha sido la existencia de ETA. Bueno, desde luego ETA le ha hecho mucho daño al proceso. Ese es otro, quizás, bueno, pues el diferente estadio en el que estamos nosotros respecto a Cataluña. Puede ser que tenemos todo lo relacionado con el conflicto todavía por resolver, y mientras eso esté ahí, pues nos va a costar avanzar en el otro apartado también, pero lo que sí está claro es que no podemos, yo creo que eso se percibe claramente por parte de algunas formaciones políticas que se dan cuenta que la etapa anterior, la etapa en la que estábamos anclados alrededor de la violencia y alrededor de todas las consecuencias de esa violencia, era mucho más gestionable para ellos, y desde luego cerraba cualquier puerta de acuerdo para la emancipación de Euskal Herria. Eso ya no existe,
y desde luego, aunque sabemos que se tienen que dar más pasos, estamos viendo que hay algunos agentes políticos que lo que entienden es que lo mejor es bloquear cualquier proceso, porque eso elimina del cálculo matemático la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario que lleve a este país también a la independencia. En ese proceso y en esos pasos a dar, hoy mismo Asier Arraiz, en un artículo que publicaban en prensa, decía que la izquierda abertzale constata y reafirma su compromiso con dar pasos hacia la pacificación, pero que es complicado porque en el camino se están poniendo muchas trabas. ¿Se están poniendo demasiadas trabas? Sí, se están poniendo demasiadas desde el momento que se pone una ya es demasiada. Bueno, nosotros tenemos claro que lo que ha comentado Asier Arraiz es así, porque si no Eusko Alkartasuna no estaría en este movimiento. Eusko Alkartasuna, en el minuto cero, puso su compromiso encima de la mesa para llevar esta apuesta hasta el final, pero las vías solo tenían que ser políticas pacíficas y democráticas. No podía haber otra vía. Y había un compromiso que se adquirió en el minuto cero y que se ha demostrado con el tiempo que ha tenido sus frutos. Desde luego no ha terminado todavía ese proceso, pero lo que sí estamos viendo es, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, hay algunas formaciones políticas que entienden que la etapa anterior les era más beneficiosa políticamente y desde la barrera, sin bajar a la arena, como lo estamos haciendo otros, están criticando todo lo que se hace y están exigiendo, poniendo la cota cada vez más alta. Que la pongan donde quieran. Que desde luego no van a conseguir que este proceso se bloquee, no van a conseguir que este proceso tenga marcha atrás. Pero desde luego cada traba que ponen, cada obstáculo que ponen, lo único que están haciendo es pues que el sufrimiento que están teniendo diferentes personas pues se mantenga ahí. Porque hay mucho que hacer en el tema de las víctimas, hay mucho que hacer relacionado también con los presos, hay mucho que hacer y mientras eso no se desbloquee, no se consiga dar una solución aceptable para todos, hay gente que está sufriendo. Bueno, es un cálculo político que entienden que lo tienen que llevar adelante, pero con eso lo que no van a volver es, o lo que no van a convertir es que esta sociedad vuelva a una etapa anterior, porque desde luego ese compromiso está encima de la mesa, si no, Eusko Alkartasuna no estaría aquí. Por primera vez el diario El País, en un editorial que publica este fin de semana, hablaba de la situación de los presos, uno de los temas que la izquierda abertzale se ha puesto sobre la mesa como las prioridades en esa mesa de paz y convivencia que se ha constituido. Hablaba de la necesidad de que llegue a su fin la dispersión. ¿Cree usted que es factible que se dé esa conversación definitivamente o las posturas siguen muy alejadas? Bueno, la realidad es que el Partido Popular tiene ahora una papeleta bastante complicada en dos factores. Uno concretamente es el económico, la crisis económica y la incapacidad que está demostrando de poder remontar, no voy a decir salir o volver a las etapas anteriores donde había zonas donde el paro era técnico, pero de dar los mínimos pasos y eso le está trayendo consecuencias. Y luego tiene otro flanco también que es muy importante, es el de la corrupción. O sea, se está percibiendo por parte de la generalidad de la sociedad que el Partido Popular ha servido todo, se podía hacer cualquier cosa con tal de meterse un sobre al bolsillo, con tal de llegar a unos acuerdos que les beneficiasen económicamente. Entonces, eso lo van a tener durante los siguientes meses y años. Y mientras eso esté ahí, de motu propio, por propia voluntad, no van a abrir otro flanco. Y otro flanco significa el programa vasco. El programa vasco es un arma de doble filo para ellos, es un arma que lo pueden blandir utilizando toda la demagogia del mundo, porque eso vende muy bien en Madrid, pero si dan marcha atrás y abren un poco la espita y coinciden en que quizás algunos movimientos, aunque sean mínimos, ayudarían a desbloquear muchos temas que ahora están bloqueados, eso políticamente y mediáticamente tendría sus consecuencias en Madrid, entre otras cosas porque ese entorno mediático que ellos crearon y que ellos alimentaron para torpedear cualquier intentona del Partido Socialista se les ha vuelto en contra. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en otra línea, tenemos que trabajar a nivel internacional y creemos que pues posturas como la que pueden venir del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la doctrina Parot pueden servir también para que, utilizando ese argumento que una y otra vez ha utilizado tanto por el Partido Socialista como el Partido Popular, eso de que los tribunales son los que mandan y nosotros no podemos hacer otra cosa, se empiece a desbloquear. Si esa es la vía, pues nosotros haremos todos los esfuerzos para que desde Europa se les den esos razonamientos que ellos se tengan que acoger. Pero desde luego, de motu propio, creemos que el Partido Popular ahora no va a hacer nada.
En todo caso, el Partido Popular de momento no está en esa mesa de paz y convivencia. Sí están los socialistas, está el PNV y están ustedes. ¿Considera que puede llegar a un entendimiento la postura de las tres formaciones en el tema de los presos? Bueno, nosotros lo que sí tenemos claro es que el tema de los presos es otra de las consecuencias que hay que poner encima de la mesa sin ningún rubor, sin ningún tapujo, y que hay que hablar sobre ellos, porque hasta ahora daba la sensación de que eso solo era problema de unos. También se decía que las víctimas solo eran problema de otros. Y yo creo que aquí lo que sí está avanzando y la percepción general es que hay un reconocimiento de que las víctimas, a todas las víctimas, porque también es verdad que hay algunas víctimas de primera y otras de segunda y otras que no quieren ni que aparezcan, a todas las víctimas se les debe reconocimiento. Se les debe reconocimiento y hay que reconocerles el sufrimiento que han tenido y hay que compensarles. Pero el tema de los presos también está ahí. Nos queda apenas un minuto para acabar la entrevista. Este mismo mes EA celebra su congreso. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el partido en estos momentos? Pues una situación que se inició en el último congreso en Gasteiz, una situación de unión muy profunda. Quizás la dirección en estos últimos 4 años convulsos, pero con muchos cambios, acertó cuando analizó que cualquier determinación, cualquier decisión de cierto calado tenía que pasar por la representación máxima, que era la Asamblea Nacional. Eso se ha hecho así y cada paso que se ha dado ha obtenido en la mayoría de los casos la unanimidad y si no el 90 y muchos % de apoyo, con lo que la dirección de este partido ha visto que tenía el respaldo de todo el partido en cada posicionamiento que se hacía, en cada decisión, y eso que se inició en el Congreso del 2009 se traslada también a este Congreso. ¿Pero no tienen miedo de que los objetivos de EA queden de una manera diluidos dentro de una coalición? No, porque lo que sí tenemos claro es que si algo tiene, una de las características más enriquecedoras de H. Bildu es la pluralidad que tiene, la conformación de 4 fuerzas diferentes, con orígenes y recorridos diferentes, pero con una lectura muy clara de que hay que priorizar aquello que es importante, e incluso en lo que nos diferencia tenemos que tener la capacidad de llegar a esos acuerdos diferenciadores, esos acuerdos los que cada uno tenemos nuestra propia opinión, y esa pluralidad, esa manera de actuar, desde luego tiene un reflejo o es algo que agrada a un sector muy importante de Euskal Herria, porque están viendo que por primera vez en mucho tiempo aquí hay formaciones políticas que más allá de su propio beneficio personal están dispuestos a arriesgarse, están dispuestos a conseguir algo positivo para este país. Y eso es algo que pues hay fuerzas políticas que no les interesa y por eso una y otra vez vuelven a aceptar ese fantasma de que no, aquí es la izquierda abertzale, o primero la izquierda abertzale, luego cuando se legalizase, luego Sortu, y lo que sí se ha demostrado es que aquí hay 4 formaciones, cada uno con su peso, cada uno con su origen, cada uno con su recorrido, pero que estamos llegando a acuerdos y que estamos llevando a este país, por lo menos, a unas cotas de normalidad que no se conocían durante muchas décadas, y que desde luego estamos poniendo en entredicho muchas cosas que se daban por supuestas, que se daban por seguras, pero que nos han llevado a esta situación política, esta situación de crisis socioeconómica también, y que la mayoría de la gente las está poniendo también entredicho. Llorizar, hemos agotado ya el tiempo, me piden ya que tenemos que despedirnos. Mila esker gurekin izateagatik, aurrengora arte. Mila esker. Hasta aquí, por lo tanto, lo que hemos podido hablar en esta entrevista. Es ya momento para el debate.